¿Qué es la cromatografía en capa fina? También se le conoce como TLC por sus siglas en inglés, que significan Thin Layer Chromatography. Es una técnica analítica rápida y sencilla utilizada mayormente en los laboratorios de química orgánica, la cual permite la separación e identificación de sustancias químicas mediante un disolvente que se mueve sobre soporte sólido absorbente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que funciona? Bueno, en este tipo de cromatografía se tiene una fase sólida y una fase líquida, las cuales a su vez se denominan fase estacionaria y fase móvil. La fase estacionaria mayoritariamente está conformada por una placa de gel de sílice, óxido de aluminio, celulosa o poliamidas, las cuales poseen una carga polar. Cuando se trata de separar compuestos apolares como lo son hidrocarburos, haluros de alquilo, éteres, aldehídos y cetonas, se utiliza la alúmina, y cuando se tienen sustancias más polares, se hace uso del gel del sílice. El proceso de adsorción se da por interacciones moleculares dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno como entre el soluto y el adsorbente. El eluyente ascenderá por capilaridad por la placa y arrastrará los componentes a lo largo de ella, dejando manchas de los componentes. El grado de elusión de las sustancias depende de la polaridad de las mismas, así como de la polaridad del eluyente utilizado. Los eluyentes más usados para esta práctica son éter de petróleo, N-hexano, ciclohexano, tolueno, dietiléter, cloroformo, acetona, etanol, metanol y ácido acético. Cuando se han separado los componentes, muchos de ellos son visibles, pero existen ocasiones en que existen sustancias incoloras, las cuales pueden revelarse por distintos métodos, los cuales son revelación por luz ultravioleta, introducción de la placa en vapores de yodo o rocío con solución H2O, H2SO4. También es importante tomar en cuenta algunas consideraciones para seleccionar el adsorbente, como lo son polaridad, tamaño de la partícula, diámetro, área superficial, homogeneidad y pureza. Asimismo, existen factores que influyen en la separación. Temperatura, ya que a menor temperatura las sustancias se absorben más en la fase estacionaria. Debe llevarse a cabo en área donde no existan corrientes de aire, asepsia de las placas y pureza de los disolventes. En el caso de la cromatografía de capa fina, este es un método de separación el cual permite el análisis de muestras complejas con compuestos de gran similitud química. Al estar en un plano, existen diversos materiales que pueden ser utilizados para la fase estacionaria, lo cual nos da una mayor gama de análisis o muestras que se pueden evaluar de forma eficiente. Esta se usa cuando se quiere determinar el grado de pureza de un compuesto, comparación de muestras de gran similitud o realizar el seguimiento de una reacción. La cromatografía TLC tiene varios usos, entre los cuales se encuentra la identificación de alguna sustancia conocida en una mezcla, medir el grado de pureza de una muestra, si es una mezcla de sustancias, e igualmente obtener una medida semi-cuantitativa de algún componente. Todo esto se obtiene a través de las manchas en el cromatograma. Igualmente hay que considerar que un factor muy importante que influye en este tipo de cromatografía es la polaridad del solvente, ya que esta cromatografía se basa en la polaridad de los compuestos para su desplazamiento a través de la fase estacionaria. Las muestras para este tipo de cromatografía deben de ser polares y de preferencia de elevada carga. Igualmente, si es una mezcla de componentes, se debe de saber que estos deben tener diferentes polaridades para que se haga un análisis en paralelo, es decir, que éstas se puedan separar acorde a su carga. Debido a que se basa únicamente en la carga de los componentes, esta técnica es muy rentable, económica y rápida.
En cuanto a sus aplicaciones en biotecnología, la separación de lípidos podría ser la más común. Para este procedimiento se deberá tratar la muestra con disolventes orgánicos, ya que estas especies no son solubles en agua. Posteriormente se deberá centrifugar y se obtendrán dos fases, de la cual se extraerá la que cuente con el disolvente orgánico. Esta muestra será la fase móvil a colocarse sobre la sílica gel, la fase estacionaria. Usualmente los lípidos se separan por cargas de acuerdo al eluyente. Si estos son cargados, se usarán eluyentes polares. Si son neutros, se usarán eluyentes apolares. Se comparará la distancia que recorrió en la fase estacionaria con datos característicos de diversos aminoácidos para saber cuáles se encuentran presentes. Todo esto es de forma cualitativa. De esta forma será posible caracterizar diversas muestras de interés de una forma rápida y práctica. Cromatografía en papel. ¿Qué es? Al igual que la cromatografía anterior, la cromatografía en papel también se utiliza para análisis cualitativos, pero a diferencia, en esta la fase estacionaria está constituida por una tira de papel filtro, es decir, celulosa. En la cromatografía sobre papel, las interacciones del soluto con el papel hacen que los compuestos se desplacen a velocidades diferentes. ¿Y cómo funciona? Bueno, una pequeña mancha de disolución que contiene la muestra se aplica sobre una tira de papel cromatográfico a una distancia aproximada de 1 centímetro de la base. La muestra es absorbida en el papel por capilaridad. Esto significa que la muestra entra en contacto con el papel y puede establecer interacciones. El papel es sumergido en un disolvente adecuado, ya sea etanol o agua, e introducido en un contenedor cerrado. A medida que el disolvente asciende por el papel, encuentra la muestra que empieza a viajar por el papel con el disolvente. Los diferentes compuestos de la muestra recorren distancias diferentes dependiendo de la fuerza de sus interacciones químicas con el papel. Dentro de los factores que se tienen que tomar en cuenta para tener una cromatografía eficaz, se deben tomar en cuenta la elección del disolvente y la del papel filtro. En cuanto a las aplicaciones biotecnológicas de este método, la obtención de pigmentos a partir de plantas es un ejemplo ideal. En este caso, obtener clorofila de la espinaca. Esto permite extraer y evaluar sus características para darle un posible uso como colorante, ya sea en el área alimenticia o inclusive textil. La cromatografía en papel igualmente funciona para separar compuestos, pero al ser un método muy sencillo de realizar, se utiliza mucho para poder explicar en proyectos escolares y de laboratorio cómo es que funciona la cromatografía, sus principios y sus usos. La cromatografía en papel se usa principalmente para separar líquidos o gases de diferentes componentes. El ejemplo clásico es la separación de los componentes que se encuentran en una pluma. Para este tipo de cromatografías, únicamente se requiere de un papel absorbente especial para probar los elementos de una mezcla y ayudar a determinar su pureza. Gracias a que es muy sencilla y que requiere pocos materiales, es una cromatografía muy sencilla y rápida de hacer. Las muestras para una cromatografía en papel deben ser líquidas o gaseosas y deben de ser compuestos polares. De esta manera permiten la separación de los componentes, basándose en sus cargas. En este caso, en el cual se utiliza una cromatografía plana a base de papel, es ideal para usarse cuando se tiene pocos recursos, ya que el papel filtro es mucho más económico que cualquier otra fase estacionaria como la sílica gel, entre otros. Igualmente es bastante útil para sustancias polares y es una técnica eficaz para separar pequeñas cantidades de material soluble en agua.